Hola, en esta oportunidad vamos a diseñar un sistema multiprocesador que desarrolle la siguiente función: capturar una señal, guardar la señal en la SRAM de un primer microcontrolador y por medio del protocolo USART enviarlo a un segundo microcontrolador en donde se va a reproducir esa señal por medio de un circuito de acondicionamiento digital análogo, que es el que tenemos aquí. Entonces, primero que todo debemos diferenciar las dos etapas que nosotros vamos a trabajar y diseñarlas según la necesidad. Vamos a tener una señal de entrada, que es esta que vemos aquí, representada por nuestro generador de onda seno. Vamos a tener también el microcontrolador Atmega 2560, unas conexiones de referencia de voltaje externa de 5 volts para la adquisición análoga de la señal. Vamos a nombrar los pines que necesitamos para adquirir la señal análoga. Va a ser el pin PF0 con el ADC0. Vamos a utilizar también los pines PE0 y PE1 que corresponden al USART 0 del Atmega 2560. Y vamos a utilizar este circuito para controlar el reset del microcontrolador, así como este pequeño circuito que nos va a habilitar la adquisición de la señal mediante una interrupción externa en flanco ascendente. Por otro lado, tenemos la segunda etapa de nuestro sistema. En esta segunda etapa vamos a utilizar todo el puerto C, es decir, los pines PC0, PC1, PC2 hasta el PC7, para poder representar la señal digital y llevarla a una señal análoga por medio del circuito DAC. Además tenemos estos pines de acá que reciben la información por medio de USART. Tenemos también un pin que se activa por interrupción externa, PD0, y nos va a permitir hacer la recepción de la información y llevarla por medio de este circuito de conversión digital análoga a una señal análoga. Este será el circuito que nos permita hacer ese switcheo, y este es el circuito correspondiente al microcontrolador 2 que nos permita controlar el reset. Entonces vamos a comprobar la funcionalidad del sistema. En este momento estamos viendo en el osciloscopio la señal de entrada, es decir, la señal seno, y vamos a habilitar la adquisición de la señal por medio de este botón. Entonces hundimos una vez y vemos que la señal se empieza a adquirir en el primer microcontrolador y se empieza a enviar. Sin embargo, el segundo microcontrolador no la está reproduciendo, así que no vemos más que la señal original aquí en el osciloscopio digital. Para habilitar la reproducción de la señal, entonces hundimos este botón de acá y vemos cómo aparece la misma señal que obtuvimos a la salida, reproducida a través del circuito de acondicionamiento de AC. Como vemos, la señal tiene un pequeño desplazamiento debido a la velocidad de comunicación del usuario y también debido a la frecuencia de la señal de entrada. Si la frecuencia de la señal de entrada fuese un poco menor, este desfase también sería menor. Entonces vamos a verificarlo. En estos momentos tenemos una señal de 20 Hz. Vamos a utilizar una señal de 8 Hz. Habilitamos la adquisición. De nuevo, no lo cogió. Habilitamos de nuevo y vemos que la fidelidad de la señal de salida es mucho mayor. Así que para señales de baja frecuencia, este circuito tiene una mayor precisión. Bueno, entonces vamos ahora a revisar el código que hay detrás de cada uno de estos microcontroladores. En la parte de captura tenemos este código
que sería la primera etapa, se nos solicita almacenar la información en la SRAM del microcontrolador. Entonces vamos a tener que ir al datasheet a revisar en qué direcciones está esa SRAM. En esa imagen encontramos la distribución de toda la memoria de datos del microcontrolador. Podemos ver que hay 32 registros internos de la CPU. También podemos ver que hay 64 registros de entrada y de salida, que son los que se utilizan para configurar. Hay 416 registros de entrada y salida externos. Nos permiten almacenar algo de información, utilizar buffers. Y esta SRAM interna que va desde la dirección 0200 en hexadecimal hasta la dirección 21FF. Nosotros vamos a utilizar la mitad de la SRAM para permitirle al microcontrolador tomar los primeros espacios para algunas de las variables que nosotros definimos en el programa y que así no vayan a haber conflictos de ningún tipo. Entonces la mitad la encontramos más o menos en 1,000 y así es como lo definimos en nuestro programa. Podemos ver entonces que hemos definido el inicio de la SRAM desde 100 y el final de la SRAM en 21FF. Perdón. Bien, incluimos las librerías que necesitaremos, las de registros especiales, la librería de interrupciones, la librería de lectura análoga que hemos desarrollado nosotros, la librería de comunicación USART que hemos desarrollado nosotros también. Estas librerías que son estándar del lenguaje de programación en C, esta también, Sting, y esta que es precisamente de Atmel Studio para utilizar los delay. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir nuestra variable global que nos va a permitir habilitar la captura por medio de una interrupción. Entonces vamos a hacerle un toggle a esa variable que nos va a permitir, si el valor de la variable es 1, entonces cámbielo a 0, y si es 0, cámbielo a 1. Eso entonces cada que nosotros hundamos el pulsador. En el código principal tenemos lo siguiente. Inicializamos los pines de entrada que necesitamos para el ADC, que van a ser en el puerto F. Vamos a declarar nuestras variables para almacenar los valores obtenidos a través del conversor análogo digital. Son este ADC value y otra variable auxiliar que es el ADC value send, y una variable que nos va a permitir avisar cuando esté lista esta captura a través del ADC. Finalmente vamos a configurar esta entrada que antes estaba como salida, la he corregido, y la vamos a relacionar entonces precisamente con la interrupción que nosotros tenemos acá. Bien, definimos este arreglo para enviar los valores a través del USART. Es un string prácticamente, y definimos dos punteros que son un puntero de escritura para la SRAM y un puntero de lectura para la SRAM. A ambos les asignamos la dirección de inicio de nuestra SRAM donde vamos a escribir. Inicializamos el USART. Además, configuramos las interrupciones externas. Esto ya lo hemos hecho antes, entonces no vamos a profundizar en ello. Y habilitamos las interrupciones globales. Luego damos un descanso al microcontrolador de 1 segundo y configuramos la variable global de habilitar captura en 0, porque después de habilitar estas interrupciones de acá, mediante algunas pruebas se descubrió que estas interrupciones se disparaban. Puede ser un error del Proteus, pero
lo más sano en este caso fue habilitar esta variable e inicializarla en 0. Bueno, en nuestro bucle principal tenemos lo siguiente. Si el toggle es 1, entonces vamos a adquirir la lectura del ADC y vamos a decir que el ADC ya leyó. Luego, en este condicional, si el ADC ya leyó, entonces, siempre y cuando el puntero de escritura sea menor que la última dirección de la SRAM, entonces a esa dirección a la que estamos apuntando para escritura, asígnele el valor que nosotros acabamos de recoger. Después de eso, increméntele un puesto a ese puntero de escritura, es decir, que pase a la siguiente dirección. Y cámbieme esta variable de nuevo a 0 para que después en la siguiente vuelta del bucle no se nos vaya a volver a entrar por acá en caso de que no haga la lectura. Por otro lado, siempre y cuando que el puntero de lectura sea menor que el de escritura, entonces podemos enviar la información al otro microcontrolador. Entonces aquí es donde empieza a aparecer esa limitante temporal y por eso es que se hace un cuello de botella y se empieza a retrasar la señal reproducida respecto a la señal original, es decir, aparece ese desfase. Entonces, al valor que vamos a enviar, que es esta variable auxiliar que vemos ahora, asígnele lo que haya en esta dirección de memoria. Y después vamos a coger este valor de acá y le vamos a hacer unas operaciones, pero estas operaciones son en flotante, entonces debemos hacerle el casting a todos los números para que no vayan a haber errores en el cálculo. Esto nos va a permitir mapear unos valores que adquirimos del ADC de 0 a 1024 y pasarlos a unos valores de 0 a 255. Bien, después de eso vamos a formatear este valor, que es un signed integer, y lo vamos a volver una cadena de texto, y después de eso vamos a enviar esa cadena de texto a través del user mediante esta función que nosotros hemos definido. Finalmente le aumentamos un puesto a esa dirección, a ese puntero que nos permite hacer la lectura de la SRAM. Después vamos a verificar estos dos condicionales que son muy importantes, que nos van a permitir que cuando la dirección de lectura, la dirección de escritura sea mayor que el final de la SRAM, inmediatamente devuélvamelo al principio. Eso para que siempre haya la posibilidad de que él siga guardando información, pero que no se salga del intervalo que nosotros hemos definido para utilizar dentro de la SRAM. Y en caso tal de que el puntero de lectura sea mayor que el de escritura, es decir, que por ejemplo este de escritura ya haya llegado al final y se haya devuelto, entonces este haya quedado por allá al final de la SRAM, entonces también se devuelva y quede ahí al ladito del de escritura. Eso nos va a permitir tener esos dos punteros uno detrás del otro. Bueno, por otro lado, en el código de la etapa de reproducción tenemos lo siguiente. Vamos a tener que definir una sentencia de interrupción que esté pendiente del USART y que nos permita adquirir caracteres cada que lleguen. Vamos también a hacer lo mismo con la señal de habilitación, hacerle un toggle. Y en nuestro código principal vamos a hacer lo mismo que ahora. Vamos a utilizar la librería de nuevo de USART. Esta librería pues tuvo algunos cambios pequeños.
los cambios pequeños aquí tienen que ver más que todo con que este registro de acá se le cambia este bit que estaba anteriormente DTX, ahora lo ponemos RX. ¿Por qué? Porque en el microcontrolador anterior estábamos enviando, por eso el TX, y ahora estamos recibiendo, lo debemos cambiar a RX. Bueno, definimos estas variables para recibir la información. Esta de texto, que es donde guardamos nuestro texto construido. Esta que es para hacer algunas operaciones con ese texto y poderlo construir bien. Y esta que nos avisa cuando ya tengamos terminada la palabra. Esta información que vamos a declarar aquí es para manipular la información que acabamos de adquirir, aunque en un inicio se planteó esto, pero este procesamiento ya se hace en el primer microcontrolador y la información llega un poco más pulida acá. Bueno, se envían estos puertos, se declaran. Estos puertos corresponden a las interrupciones, a esta interrupción de acá. Se le hace un pull down y se declaran las salidas para el circuito de acondicionamiento digital análogo, que va a ser en el puerto C. Habilitamos las interrupciones externas para poder hacer la habilitación de la etapa y habilitamos las interrupciones globales. Damos un descanso al microcontrolador de 1 segundo y inicializamos la variable de habilitación de la etapa en 0. En el código principal del bucle vamos a incluir este condicional que nos va a permitir construir la palabra completa, es decir, reconstruir el número que ha llegado carácter por carácter, y cuando haya terminado de construir el número, entonces pues vamos a tener aquí un flag que nos va a decir que la palabra ya está terminada. Posteriormente entraremos a detallar este código que tiene que ver con todo lo que se hace en el USART y todo lo que se hace para reconstruir esta cadena de texto. Entonces luego utilizamos este condicional para verificar que si la palabra ya está terminada, entonces vamos a utilizar el comando array2integer para convertir ese string en un valor entero, y ese valor entero se lo asignamos al puerto C para que se activen los respectivos pines y se utilice el circuito de acondicionamiento digital análogo. Bien, ¿en qué consisten entonces estos condicionales que nosotros tenemos aquí para reconstruir el texto? Primero que todo, en la interrupción hemos incluido este text flag que nos avisa cuando ha llegado un nuevo carácter, y si está habilitada la recepción, entonces lo primero que hacemos es volver a tirar el flag a 0, y nosotros hemos definido un subprotocolo que nos va a permitir saber dónde empieza la palabra y dónde termina. Entonces, si recibimos una C, un carácter C, es porque la palabra acaba de empezar. Entonces le especificamos que la palabra no está terminada, es decir, manténgala en 0. Formateamos la variable donde vamos a almacenar la cadena de texto, y después de eso, el que va a hacer cada que reciba un carácter ya no está recibiendo ni C ni D, sino que está recibiendo números en ASCII. Entonces él se va a meter aquí en esta estructura, en este else, y lo que va a hacer es formatear ese carácter que recibe a través de esta variable char_buffer, la mete en rxstring, y luego vamos a concatenar rxstring a el arreglo de texto text. Bueno, cuando se termine la palabra llegará este carácter, la D, y ponemos este flag en 1 y le damos continue para que salga
de toda esta estructura condicional. Entonces, al salir de esa estructura condicional, de una viene acá y sucede lo que habíamos hablado ahora. Se hace la conversión de arreglo a entero y se mete el entero en el puerto C. Bien, esperamos que esto les haya sido de gran ayuda. Este es de nuevo el resultado final en la implementación y hasta la próxima.